están a todos? Estamos hoy con el magíster Víctor Camacho. ¿Cómo está, estimado? Estimado Javier, muy buenas tardes. Para mí es un grato honor poder participar de este seminario en el cual vamos a trabajar sobre el cambio del eje de la matriz productiva en Bolivia, que es absolutamente importante en relación a ver la posibilidad de un bienestar que pueda ayudarnos y que pueda servirnos a todos los bolivianos. Vamos a ir desarrollando poco a poco, estimado. Sí, evidentemente, muchas gracias por cedernos este espacio, estimado licenciado. Bueno, es magíster, es también docente de la carrera de Ciencias Políticas, es investigador y escritor, ha escrito en diferentes temas, por ejemplo, sobre la Asamblea Constituyente como un nuevo paradigma del Estado. Ha escrito también el libro Asamblea Constituyente y Exégesis Política. Y bueno, estamos con un grande docente y investigador de la carrera. Y justamente, como había mencionado el licenciado, estamos con el tema de la matriz productiva. Ya para empezar, estimado licenciado, ¿qué se puede entender por matriz productiva? ¿Y cuál es la importancia de la matriz productiva? Bien, gracias por la pregunta. Me voy a permitir, por favor, tomar, creo que en un minuto puedo hacer el esquema y a partir de ello vamos a empezar a explicar. No se mueve en un minutito. Aquí vamos a trabajar con lo que significa ver. Empezamos con el desarrollo de la minería. Aquí estaría el desarrollo de la minería. Aquí estaría el desarrollo hidroeléctrico. Aquí tendríamos el desarrollo eólico. Aquí tuviéramos el desarrollo del litio. Después aquí tuviéramos el desarrollo de la agropecuaria. Aquí estaríamos con el desarrollo agropecuaria. Aquí tuviéramos que trabajar con el desarrollo del turismo, sí. Después trabajamos con el tema del desarrollo, que son ejes, por supuesto, desarrollo de la agropecuaria, desarrollo, no es del turismo. Aquí está el desarrollo de las fibras, ¿cómo se llama esto? Textiles, desarrollo de la industria manufactura, desarrollo de la industria manufactura, desarrollo del turismo, desarrollo científico-tecnológico. Y aquí tuviéramos lo que significa el tema del desarrollo de la petroquímica. Desarrollo de la petroquímica. Esto sería el desarrollo de la industria del gas. ¿Dónde está el detalle en este caso? Con este cuadrito vamos a trabajar nosotros. Por supuesto, aquí tenemos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí faltaría el desarrollo de la siderurgia, que es importante. Desarrollo de la siderurgia. Después tenemos aquí otro, recién el desarrollo de la petroquímica. Y hay uno más que me voy a estar relacionado. Entonces, desarrollo de la minería, desarrollo de la hidroeléctrica, de la energía eólica, desarrollo del litio, desarrollo de la siderurgia. Y aquí tenemos el desarrollo agropecuario, el desarrollo de la industria, el desarrollo del turismo, el desarrollo científico-tecnológico. Y aquí tenemos el tema del desarrollo de la petroquímica. ¿Dónde está el detalle? El detalle es que aquí tenemos que trabajar bajo los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Aquí tenemos desarrollo, cambio del eje de la matriz productiva. Entonces tenemos aquí, en este lado, vamos a trabajar con cada uno de estos. Y obviamente lo estoy haciendo de manera apurada por el tema del tiempo, pero de todas maneras, ahí está. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Creo que nos falta uno, depende de mí. Si es que no me he olvidado alguno. Servicios informáticos. Con eso estamos completos. El tema de servicios informáticos. Entonces, con eso tuviéramos lo que ahora ustedes dirán. Aquí empezaríamos a trabajar lo que significa el tema del cambio del eje de la matriz productiva. Si me dejo entender, aquí tenemos el desarrollo del gas, aquí el desarrollo de la minería, el desarrollo de la hidroeléctrica, el desarrollo eólico, de la energía eólica, el desarrollo del litio, el desarrollo de, ¿qué hemos dicho? De la siderurgia. Aquí tenemos el desarrollo agropecuario, el desarrollo de la industria manufacturera, desarrollo del turismo, desarrollo científico tecnológico y servicios informáticos y desarrollo de la petroquímica. A eso, cuando me hace usted la pregunta, se refiere, digamos, el cambio de la matriz productiva. ¿Qué quiere decir? Ahora, por ejemplo, nosotros contamos solamente con lo que es el tema de la minería, el tema del gas y algún otro sector, por decir que son importantes, el tema de la construcción y el tema de la soya. Pero cuando estamos hablando de ejes de la matriz productiva, con toda seguridad nosotros podríamos explotar, trabajar y desarrollar cada una de estas áreas que tienen que ver. Ahora, estoy de acuerdo. Seguramente nosotros como política de Estado no vamos a poder lograr lo que significa los 12 ejes del eje de la matriz productiva. De acuerdo, por lo menos lograremos 6. No podemos lograr 6. Entonces lograremos 4. Ya no va a ser 2, ya no va a ser hidrocarburos y minería. Y si no, ahora ya va a ser, qué sé yo, el tema del litio. Pero eso tiene que estar muy bien encaminado y puede ser el tema del desarrollo de la agropecuaria. Ya no tuviéramos 2, tuviéramos 4. Ahora, si logramos la mitad, que por supuesto que se hubiera logrado en los 15 años del gobierno del MAS, con toda seguridad hubiéramos estado mucho, pero mucho mejor. A eso se refiere el tema del cambio del eje de la matriz productiva, el estimado Iván, y que de alguna manera lo que como bolivianos el gobierno o el gobierno de turno que pueda entrar a futuro debería de plantear lo que significa políticas de Estado en relación a cada uno de estos sectores. ¿Qué implica esto? Necesariamente tiene que ver el tema de la inversión económica absolutamente importante y seria, que por supuesto que las hay en el tema del litio, por ejemplo, pero no hacer experiencias, no hacer experimentos en términos de que, por ejemplo, el tema del litio ya empezó a trabajarse en 2007. Creo que su primer presidente de litio ha sido el ingeniero Carlos Echazú. Y una preocupación que me ha dado a mí es que han trabajado con el tema en el caso del litio, con el tema de separación de líquidos. Cuando Chile ya ha superado eso por más de 30 años, o pongamos 30 años, y nosotros estábamos trabajando el tema de la separación de líquidos. ¿Qué hay que hacer? Hay que usar nomás lo que significa el tema de la tecnología, o en última instancia debería de ser trabajado lo que significa estos proyectos de llave en mano, para que nosotros podamos aprovechar bien. Y hemos perdido valiosos años. ¿Por qué hemos perdido valiosos años? Solamente les estoy dando un ejemplo. En el caso del litio, por ejemplo, no nos han dicho a nosotros, por supuesto, a ninguno de los bolivianos, que Chile hasta el 2021 era uno de los países mayores exportadores de litio en el mundo. Estamos hablando del 54% con capacidad de producción y exportación hacia el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros realmente cuánto estamos produciendo, cuánto estamos exportando, realmente si ya podemos ser, en otras palabras, si ya podemos pertenecer, si vale el término, al Triángulo del Sur. ¿Qué quiere decir? El Triángulo del Sur de litio relacionado con Bolivia, Chile y Argentina. Argentina también es otro de los productores de litio en el mundo, por supuesto que son pocos países, estoy pensando que no pasan de 8 países. Y Australia ha pasado a ser, si no está igual, ha pasado a ser, digamos, el primer país exportador del mundo. Pero en todo caso, Chile tiene, digamos, el reconocimiento importante en esta materia. Entonces,
Si nosotros trabajamos con el desarrollo de litio, con toda seguridad sería un pilar absolutamente importante por el tema de la cadena productiva a nivel mundial, por el tema de las baterías y por el tema que se está trabajando con el tema del cambio energético de los hidrocarburos o de la industria fósil que realmente se manejaba hasta ahora, ¿no? Por lo que puedo entender, la matriz productiva es la forma en la que se puede organizar en una sociedad y en un estado a partir de diferentes productos que genera. Correcto, sí, así es. Y a la vez ha mencionado varios temas bastante interesantes, y por ejemplo el tema del litio. Se está considerando al país como un país netamente exportador de materia prima. Por ejemplo, tal vez nos podría comentar brevemente sobre la trayectoria de los productos o de la producción que hemos tenido, tal vez quizá de la colonia a la república. Contamos con una producción, tal vez con una matriz productiva. Obviamente, cuando estamos hablando del cambio del eje de la matriz productiva, nos estamos refiriendo, en el caso de Bolivia, contamos con minería y contamos con hidrocarburos. Primer elemento. Entonces tenemos dos ejes de la matriz productiva, que hay que trabajar el tema del litio. Otro ejemplo le doy. En el caso de Venezuela tiene un eje de la matriz productiva. ¿Cuál sería su eje de la matriz productiva? Sería el petróleo. Entonces, ¿de qué se trata? De ampliar ese eje de la matriz productiva para ser un país sostenible en el tiempo. ¿Cuál es el problema que nosotros hemos tenido por décadas? El problema que hemos tenido es que estábamos supeditados a la subida de los precios internacionales, en este caso de los minerales como de los hidrocarburos. Por ejemplo, yo le digo, en la década del 80, en la década del 90, ¿qué es lo que ha ocurrido? De alguna manera los precios de los minerales estaban tan bajos que la libra fina de estaño puro, llegó a costar éxito $1.70, $2.40 la libra fina de estaño puro. Entonces no compensaba ni siquiera los costos de producción, por un lado. Por otro lado, cuando estamos hablando de los hidrocarburos, el barril de petróleo crudo, en este caso, llegaba a $22.5 el barril de petróleo crudo. Pero a partir de 2004, 2005 y particularmente de 6 para hasta 2013, 14, 15, 16, los precios han subido. No estoy diciendo que ha sido lineal el tema del crecimiento, pero ha sido absolutamente importante el tema del crecimiento. Esa libra fina de estaño puro que costaba $1.70 y $2.40 éxito, ha llegado a costar $11 la libra fina de estaño puro. Entonces, ya había un cambio importante en el tema de la producción. Y en el tema del barril de petróleo crudo, ha llegado a costar hasta $150, de lo que costaba $22.50. Entonces el cambio ha sido sustancial, producto de la subida de los precios internacionales, que no ha tenido que hacer nada absolutamente Bolivia en términos de que se iba a tener un buen manejo económico. No es cierto. El tema es que ha habido una subida de los precios internacionales en relación a estos productos, a los minerales y a los hidrocarburos, y ha sido con toda seguridad absolutamente de ingresos importantes para el país, y que de alguna manera, bueno, el pueblo ya sabe que cómo ha sido invertido. También hay que reconocer que ha habido un gasto discrecional de estos recursos, y que en 14, 15 años considero que no han sido bien aprovechados. A ver si más adelante damos algunos ejemplos cómo debería de haberse trabajado en el tema de la implementación de políticas de mediano y largo plazo, y para que obviamente Bolivia se constituya en un referente a nivel latinoamericano. Bueno, es de mencionar de que Bolivia ha pasado de ser un país netamente exportador de plata en la época de colonia, Sí. Ha pasado a ser luego en la época de lo que fue mencionado, el estaño, y actualmente estamos dependiendo bastante de los hidrocarburos. Hay un problema, que no podemos salir de este problema, por eso decía el tema del cambio de ley de la matriz productiva. Nosotros hemos sido productores importantes de estaño, como usted mencionaba,
Y obviamente en el caso de Potosí en su momento ha sido el sostén de la economía nacional. Pero ¿cuál es la gran debilidad que nosotros tenemos? Que no tenemos la capacidad de darle un valor agregado. ¿Qué es lo que está pasando con el litio? Exactamente se está reproduciendo de la misma manera. Muchos dirán, no es cierto, no. El tema del carbonato de litio, sigue siendo materia prima. Le doy un ejemplo. En el último gobierno del MAS, estoy hablando de 2014, cuando estaba Evo Morales, se había licitado el tema del litio, y bueno, en la primera fase estaba bien, el 51% era para Bolivia y el 49% era para la empresa alemana. Hasta esa vamos bien, ya digamos 51, 49 todavía, digamos, porque lo legal hubiera sido, digamos, que sea 80 para Bolivia y 20% para Alemania. Pasa ese proceso en la segunda fase, que ya obviamente la mayor gente que no ha conocido, son pocos los que conocen. De ese 51% que era a favor de Bolivia, pasa a ser el 83% a favor de Alemania y el 17% a favor de Bolivia, o sea, peor que antes. ¿Qué quiero decir? El tema es que estos recursos, estos productos realmente nos dijeron que iban a producir la materia prima, se lo iba a llevar a Alemania, en Alemania lo iban a procesar el carbonato de litio, que sigue siendo materia prima, y en Bolivia lo que ocurría es que iban a armar unas cuantas pequeñas empresas para decir que se está haciendo la industrialización en el pueblo boliviano, por decirlo, en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero no. Ahí sale justamente el tema de que el carbonato de litio sigue siendo materia prima, y eso es uno de los grandes problemas. No podemos darle valor agregado. Seguramente estamos trabajando con algunas baterías todavía experimentales de celulares. No tenemos mucha información, porque el responsable de hacer la información y comunicación, en este caso oficial, es el gobierno, pero no nos da mucha información, y así tenemos algunos datos tal vez un poco sueltos, pero desde el gobierno, no desde nosotros. Es lo que ha pasado, me salgo un poquito del tema para explicarle y me pueda entender, es lo que ha pasado con el Censo Nacional de Población y Vivienda el año 2012. Y bueno, lo que correspondía era que en 3 meses se termine y que salga un documento terminado y nos digan esto lo que ha ocurrido en 3 meses, pero no pasaba que 2012, 2013, 2014, creo que han entregado recién en marzo de 2015, pero el documento completo. Pero eso ya realmente traspasa cualquier tipo de seriedad. Entonces, lo que yo quiero decir es que la información pertinente y oportuna tiene que salir del gobierno. Eso es importante. Si no, ¿sobre qué datos se va a trabajar? Entonces, al gobierno, por otro lado, su pensando empíricamente, creo que le conviene que no tengamos información o que no tengamos datos. Es el mismo caso de esa Buenaventura. No se sabe cuánto se produce, dónde se vende, digamos, ese azúcar, etcétera. Es bastante interesante lo que usted menciona, ya que estamos pasando otra vez a depender del extractivismo y la exportación de materia prima sin valor agregado, usted lo ha mencionado, y con diferentes deficiencias que tenemos, ya sean políticas y tecnológicas. Hay bastante para hablar sobre ello. Pero usted, ¿qué es lo que considera importante en cuestión de la estructura? Nos ha presentado la estructura acá. ¿Y cuáles serían los ejes más importantes que tiene el futuro en cuestión de...? A ver, ahí podemos ver, muchas gracias, estimado Javier, ahí podemos ver en el tema del esquema. Por supuesto, minería y el desarrollo de los hidrocarburos no podemos negarlo. Hay que mantenerlos, pero hay que mejorarlos. ¿Qué quiere decir? En el tema de la minería, por ejemplo, desde el 52 para adelante, tengo información oficial que no se ha mejorado absolutamente, ni siquiera se ha tecnificado nada. Se han estado trabajando con baseo, perforadoras y algunos otros elementos que, bueno, eso no es tecnología, no se ha mejorado desde el 52 adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tecnificar un poco más, pero eso ya es un problema de voluntad política de los gobiernos de turno. Entonces, eso hay que dejarlo nomás, porque ahorita más que bien estamos viviendo de eso. Imagínense. El tema del desarrollo del desarrollo del litio es absolutamente importante. El tema del desarrollo de la siderurgia. En el tema de la siderurgia tenemos un problema.
en términos de que en una primera fase se había hecho un contrato con la empresa Jindal, con un contrato de 2.200 millones de dólares, que eran importantes, por supuesto que eran importantes, pero ¿dónde estaba el detalle? El detalle estaba en que realmente al interior del proyecto que habían presentado los de la empresa Jindal de la India, no estaban ellos mismos, primero estaban conformes, pero una vez que empiezan a trabajar, había un gran problema. ¿Cuál era el problema? ¿En qué o dónde o cómo iban a fundir? Entonces había el compromiso de Bolivia de que iban a hacer el gasoducto desde Santa Cruz hasta el Mutum para poder hacer eso, pero no ha habido el cumplimiento de eso. Pero ha habido asimismo algunos otros factores que han hecho que el Jindal abandone. Uno de los primeros grandes problemas que ha tenido ha sido que ha habido la retención de su boleta de garantía de 22 millones de dólares, obviamente por parte del gobierno, por supuesto, y los de Jindal vuelven a presentar otra boleta de garantía por 20 millones de dólares y también el gobierno vuelve a retener. Entonces ahí es donde ya se retira Jindal exactamente, y ahora está en una controversia, por supuesto, de demanda internacional en relación al cumplimiento de cada una de las partes, en este caso del gobierno de Bolivia, como en el caso del gobierno de la empresa Jindal de la India. Algo parecido ha pasado con el tema del boro, que de alguna manera habían empresarios chilenos aquí en el altiplano boliviano, no me acuerdo exactamente la ubicación. Igual, hemos perdido, el gobierno boliviano ha confiscado esa empresa, pero más adelante, por supuesto que la empresa chilena nos ha ganado y hemos terminado pagando 46 millones de dólares, pero al margen de eso son 6 millones de dólares más que por daños, por perjuicios, etcétera, tenía que pagar. O sea, en total, si se ha pagado, debería de haberse pagado legalmente, de acuerdo a la información que se tiene, 52 millones de dólares. Algo parecido pasa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno está en gestión de gobierno para no tener después repercusiones posteriores, y hay otros muchos más complicados y más caros todavía. Ahora, el tema del desarrollo de la siderurgia que estábamos diciendo, ahora están trabajando, no es que no están trabajando, se está trabajando, pero ya no hay una inversión de 2.200 millones de dólares que había propuesto la India, sino hay una inversión de 440 o 460 millones de dólares, que estos datos que te doy son datos oficiales del gobierno, por supuesto, que de alguna manera están empezando a trabajar, y bueno, veremos cuáles son los resultados. No hay más información en relación a eso, y si los hay, obviamente es un poco más secreta. El tema del desarrollo de la agropecuaria, cuando estamos hablando del desarrollo de la agropecuaria, por supuesto tiene que ver una relación, digamos, de una política en el sector de la agropecuaria agresiva y obviamente acompañada de inversión, porque si solamente nosotros lanzamos en este caso la agropecuaria, la prioridad número 1 del gobierno, por lo tanto nosotros vamos a apoyar, pero en el fondo no hay una inversión, por supuesto que no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión es importante, la voluntad política es importante, y el tema de una política nacional, en este caso en el sector de la agropecuaria. Ahora hay un dato, no sé, que por supuesto que son datos absolutamente oficiales. En el caso de la agropecuaria, por ejemplo, me acuerdo, ha entrado un ministro, César Cocarico. Antes nosotros teníamos la capacidad de producir el 40% de nuestros propios alimentos los bolivianos, pero la mala suerte, la sequía, esta vez no puedo decir de manera precisa qué es lo que ha pasado, pero entra Cocarico, que es abogado al Ministerio de Tierras, relacionado con el tema de la agropecuaria. El ministro, ¿cómo se llamaba Cocarico? César Cocarico. Él era gobernador del departamento de La Paz, pero llega al ministerio, después de eso llega al Ministerio justamente de Agricultura, y ahí es que, bueno, yo creo que ha sido mala suerte, llega y del 40% de la capacidad de producción que teníamos nosotros, empieza el desarrollo del proceso y solamente llegamos a producir el 35% de nuestros alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Ya no teníamos que importar el 60%, sino el 65%. Es otro de los grandes problemas que se tiene hasta ahora, y que nosotros, ¿de dónde compramos? Por decir, el tomate, la papa, de Perú tenemos que importar, ¿verdad? Y en el caso de algunas frutas tenemos que importarlos de Chile, como el caso de la manzana. ¿Y
¿Qué hay que hacer? En el caso del agropecuario, lo que habría que hacer es, obviamente, hacer una inversión muy atrevida, pero que vaya acompañado de la tecnificación en los sectores más importantes que tiene, digamos, para sembrar. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, es algo extraordinario, que el estudio de tierras se tiene un estudio satelital. Ellos ya saben dónde tienen que producir determinados alimentos y eso se podría hacer en Bolivia, por un lado. Por otro lado, habría que aprender nomás en el caso de son los israelitas, pero espero no equivocarme, que de alguna manera ellos producen no solo, primero que su país es un país desierto, pero ellos han aprendido a trabajar la tierra, obviamente, con mecanismos que conocen ellos y no solamente que producen para ellos, sino tienen una capacidad de exportación de los alimentos. Pero nosotros tenemos tanta tierra pero ni siquiera tenemos la capacidad de poder alimentar a nuestros compatriotas bolivianos. Tenemos que importar el 60% por lo menos de los alimentos. Entonces, el tema del desarrollo agropecuario es importante, es sumamente fundamental, porque no se olvide, señor estimado Javier, que ahí radica el tema de que todos los días comemos, pues, en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces podría ser un ingreso absolutamente importante en vez de estar importando los productos. Cuando hablamos del desarrollo de la industria y la tecnología, de la industria manufacturera, estoy hablando de los textiles, ahí lo que ocurre es lo siguiente. Nada más que doy un ejemplo, no es... en el caso de Bolivia, por ejemplo, hemos perdido el ATPDA, producto de que el gobierno ha sido también un poco, digamos, atrevido en términos de trato en relación a la diplomacia como debe existir entre los gobiernos. Ahí se da lo que significa el tema de cuando se rompe el tema del ATPDA, obviamente en este caso su presidente Iber no sabía a quién vender sus productos. ¿Por qué? Porque el mercado lo había perdido, entonces lo vende al gobierno. El gobierno compra Enatex, la empresa nacional de textiles, que era una de las empresas más importantes de nuestro país y que por supuesto estaba en los mejores boutiques de Estados Unidos y que había una capacidad de producción importante y también un ingreso de divisas importantes para el país. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la propuesta que se tiene en este caso? De alguna manera el gobierno, dice, ya que no tenemos el mercado norteamericano, vamos a vender a los venezolanos, vamos a vender a los cubanos, vamos a vender, esa vez estaba el presidente Correa, y vamos a vender a los ecuatorianos. Un negocio ideológico. Un negocio realmente que no ha funcionado, no ha resultado, y ahí se ha empezado a desestructurar el tema de Enatex, pero por supuesto que sí, en una primera fase había una inversión de 20 millones de bolivianos. Era importante, no sé si era para el tema de materia prima, pero no se ha podido reactivar. Y en una segunda fase había igual otra inversión de 60 millones de dólares para Enatex. Ahora, esos datos que yo te manifiesto no son míos, son datos del gobierno. Entonces no me estoy inventando. Con todo eso, con todas esas inversiones, igual no ha funcionado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué se invierte, cómo se invierte, para qué se invierte y cuáles son los resultados, porque cualquier situación en este caso se mide por resultados y los resultados han sido nefastos en este caso, ¿verdad? Entonces, en el tema del desarrollo de la industria manufacturera, realmente es dramático en este caso para los productores también, porque no solamente ha sido ese tema, sino va acompañado también del tema del contrabando de la ropa. ¿Cómo se dice? La ropa americana. Ropa usada. De la ropa usada, muchas gracias. El tema de la ropa usada es impresionante. Vaya los jueves, vaya los domingos a las 16 de julio. Pero es un hervidero, ¿no? De que la gente compra. ¿Por qué compra? Porque obviamente es más barato. Eso es cierto, no lo vamos a negar. Entonces, hay problemas serios que no están siendo solucionados. Entonces, el tema
el tema de la industria manufacturera, realmente hay que hacer una política nacional, pero con inversión importante y con algunas restricciones. En caso, bueno, no me voy a meter, no voy a decir que debería desaparecer, pero eso es responsabilidad y función del gobierno. Cuando estamos hablando del desarrollo tecnológico, cuando estamos hablando del desarrollo del turismo, que es absolutamente otro pilar importante, cuando hacemos mención, por ejemplo, a lo que significa la Alianza del Pacífico, que está conformado por México, Colombia, Perú y Chile. Entre los objetivos que tienen esta Alianza del Pacífico está el tema del turismo. Le dan mucha importancia al tema del turismo y, por supuesto, que han logrado, digamos, importantes datos en relación, digamos, al turismo intra-Alianza del Pacífico. Entonces, ¿dónde está el detalle? Nosotros, yo creo que Bolivia sí realmente tendría la capacidad de hacer una política nacional, pero en el caso del turismo, en el sector del turismo, con toda seguridad podríamos tener buenos, pero muy buenos ingresos o demasiados ingresos. No se olvide, a ver, voy a hacer referencia a un sacerdote italiano que por supuesto ha sido docente en la Universidad Boliviana, y decía, no solamente es a las referencias, sino todos conocemos que Bolivia es hermoso, pero al margen de eso decía, Bolivia es la síntesis del mundo. Bolivia es la síntesis del mundo, lo único que hay que hacer es recorrer Bolivia y ahí encuentras realmente lo que es el mundo en un solo país. Y además que manifestaba que de la belleza turística que podría lograrse, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en ese tema, pero realmente estoy pensando, creo que los peruanos son mucho más hábiles que nosotros y tienen mayor cantidad de turistas, mayor cantidad de ingresos, y obviamente esas expectativas llegan a Perú, y de Chile, de Perú se van directo a sus países, pero hay algún pequeño avance que se viene a Bolivia por La Paz, por decir, y eso nos perjudica. Entonces, lo que habría que aprender en este caso de otros países es darle mayor importancia, que por supuesto en un momento determinado podría constituirse en un país sostenible en el tiempo en relación al turismo, con toda seguridad. Pero bueno, no andamos también en el tema del turismo, en el tema del desarrollo científico, tecnológico. Igual hay que trabajar, pero eso ya es un problema de educación. Es un problema de educación que hay que ir trabajando y desarrollando, porque en el desarrollo científico-tecnológico tenemos que ver si es posible desde la escuela a los niños darles lo que es computación, como ocurre, por decir, en Japón, y a enseñarles desde niños. Yo sé que son niños tan habilidosos que tienen una capacidad de aprensión extraordinaria, que realmente en una o dos generaciones podríamos ser un país altamente competitivo, pero si le damos la orientación es necesaria. Le voy a dar el ejemplo de Singapur. Singapur, por ejemplo, era uno de los países más pobres del mundo. Singapur era uno de los países más pobres del mundo. Había países que no querían hacerse más cargo, por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado? Su idioma oficial de Singapur no era el inglés, era un dialecto chino, que de alguna manera ellos han decidido que su dialecto sea un poco, digamos, que vaya en segundo plano, y han empezado a aprender el inglés, pero han pagado también a los maestros, a los profesores, han importado profesores de inglés, les han dado sus sueldos correspondientes, les han dado sus alojamientos y les han pagado sus viáticos, todo. Y así han logrado, digamos, poco a poco, pero imagínense, han pasado 25 años, obviamente esto había ocurrido mucho más antes, por supuesto, y su PIB per cápita en este caso de Singapur es mucho más elevado que de Estados Unidos, su PIB per cápita. ¿Y de cuánto de población estamos hablando? En 2015 tenían una población de 3,5 millones, ahora no deben pasar con toda seguridad de una población de 5 millones al 2022, 5 millones de habitantes. Entonces aquí no es un problema, que los bolivianos somos pobres porque no tenemos población, no es cierto. Hay conceptos equivocados, no me voy a entrar en detalle porque realmente es grande de trabajar y desarrollar esto, ¿no? Es impresionante. Y el tema yo quiero detenerme en este punto, para que usted pueda avanzar en posterior. El tema de la ciencia y tecnología, la investigación, me parece que es una de las grandes debilidades de nuestro país, del Estado y de la misma sociedad, porque una cosa es culpar todo el tiempo al Estado de que no hay tecnología, no hay educación, no se financia,
pero también se puede partir de la sociedad, ya que, por ejemplo, actualmente en los índices de innovación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha generado un índice llamado índice de innovación, y nosotros ocupamos actualmente la posición 117, casi en la cola. Pero ¿por qué es, dirá usted, estimado Iván? ¿Por qué cree que es? Y bueno, perdón, Sí. hay unos datos más. Por ejemplo, China es un monstruo, ya que está en la posición 17. He leído un poco más sobre eso y, si no me equivoco, según esta organización, presenta 1.500.000 solicitudes para patentar, o sea, las investigaciones que hace. Y bueno, son cifras abismales. En caso, por ejemplo, un vecino más cercano, Chile, está en la posición 47, o sea, no se queda atrás en Chile. ¿Y por qué decía que también hay una cierta responsabilidad de la sociedad? Por ejemplo, nosotros tenemos una educación gratuita, a la vez a universidades gratuitas, y que creo que debería partir de eso. O sea, siempre se cae ya creo que una especie de oración De culpar. fúnebre, de que es la educación la que se soluciona todo, pero se queda en saco roto cuando no se pone a reflexionar de que depende más que todo de la sociedad y del elemento base que es, como Sergio dijo, desde la niñez, más que todo desde los universitarios, ¿no? Bueno, y sobre ese punto, después continúas con tu pregunta. En el tema de la educación es absolutamente importante. A ver, ¿qué quiero decir? En el caso de la educación tiene que haber inversiones importantes. ¿Qué es lo que pasa? Del 100% que maneja el gobierno nacional, el 80% de los recursos lo maneja el Estado Plurinacional de Bolivia, y el 20% es redistribuido ¿a quiénes? A las gobernaciones, a los municipios y a las universidades. Y de ese 20%, ¿cuánto le toca a las universidades? No le toca más del 6%. Póngale un punto, 2 puntos más. ¿Y de cuánto estamos hablando? Y esos 6% tienen que repartirse entre todas las universidades del sistema de la Universidad de Bolivia. Entonces, ¿a cuánto nos toca? Por un lado. Por otro lado, está bien, Estados Unidos es Estados Unidos, no vamos a comparar. Pero, por ejemplo, la universidad solamente de Harvard, solamente una universidad, estoy hablando de los datos del 2017, del 2018, no tengo el dato actual del 2022, con toda seguridad pasaba los $50.000 millones, los gastos de la universidad en tema de investigación. O sea, todo lo que tiene que ver. Aquí, bueno, mejor que le digo los datos, ¿no? Usted se va a desmayar y no va a ver quién le entreviste. Son recursos mínimos. Entonces, aquí no solamente eso está bien, de acuerdo, la universidad debería ser el motor, el eje para poder lograr lo que significa el tema de la investigación. Asimismo, con los recursos tan escasos que son de parte de los propios docentes, trabajan en el tema de la investigación. Yo creo que trabajan inclusive de manera un poco más ad honorem en el tema de investigación. En el caso de la ONSA, por ejemplo, hay los institutos de investigación en cada una de las carreras, pero asimismo son pocos los recursos económicos y así mismo se puede trabajar. Entonces hay mucho que discutir en relación, digamos, a los recursos económicos. Yo hacía una crítica más a la sociedad en su conjunto. Solo por un ejemplo, digamos, creo que pasamos los 30 feriados, si no me equivoco, anuales. Hay un índice también de consumo de alcohol promedio por habitante, estamos en tercera posición de la región, y que nosotros tomamos, digamos, o sea, todos fiesta y solo es una cultura que prefiere, digamos, como ese COVID todo divertirse. Sí, Sterman decía en su libro, el andino o el boliviano, su axioma es celebro, luego existo. En otros países es pienso y luego existo. Claro. Es solo una crítica, digamos, sobre nuestra sociedad. Ya. Y bueno, pero un elemento, a ver,
Está bien ese tipo de comparaciones, pero yo me animaría a decir que la sociedad boliviana, en este caso estoy hablando de hombres y mujeres, realmente es una sociedad extraordinaria en términos de trabajo, en términos de leyes, en términos de los valores, la justicia, el amor, la verdad, la transparencia, la honestidad, que se convierten en valores estructurales que rigen la fuerza moral de las sociedades, que rigen la fuerza moral de las familias y que rigen la fuerza moral de las personas. ¿Por qué apelo, digamos, al tema de los valores, la ética, la justicia, etcétera? Porque de alguna manera yo creo que este pueblo se ha ganado paso a paso, trabajando bastante duro, que tal vez el Estado en su momento le ha dado solamente lo mínimo para sobrevivir, pero asimismo ha sabido producir, ha sabido sacar adelante. El tema está en nuestros gobernantes. Ahora, no estoy diciendo que la culpa es del 100% del gobierno, no, la culpa es de siempre. Entonces estoy pensando empíricamente que va a haber una nueva generación de políticos, profesionales, etcétera, que puedan poner en su lugar, en este caso el Estado Plurinacional de Bolivia, y lo conviertan en un escenario de preferencia internacional. ¿Se lo puede lograr? Claro que se lo puede lograr, pero hay que tener siempre la esperanza de apostar. ¿Cómo vamos a lograr? Termino con estos dos conceptos. Inversión, educación. Inversión, educación. Si no, no hay forma de lograr. Hay que apostar a la educación. Sí, evidentemente. Bueno, ya hemos mencionado sobre que Bolivia se considera como un país netamente extractivista por ciertos factores o excepciones de nuestras exportaciones. Ya la pregunta sería, ¿es necesario cambiar de eje de matriz de producción? A ver, o sea, ¿nos podríamos quedar, digamos, como meros exportadores de materia prima? No. ¿Por qué debería cambiarse? A ver. ¿Y cómo se reestructuraría? ¿Cómo se cambiaría esta materia? A ver, ¿qué políticas? Le voy a dar, primero que tiene que ser una política nacional de reestructuración del Estado a través del cambio del eje de la matriz productiva. Primer elemento. Le voy a dar el ejemplo. ¿Qué es lo que ha pasado con el Perú? No estoy diciendo que es el país maravilla, porque también tiene sus debilidades en los diferentes sectores. Le estoy hablando de México. En 1936 México era un país eminentemente minero. El 78% del Producto Interno Bruto provenía de los recursos mineralógicos. ¿Ya? México, 1936. Llegamos a ver, por supuesto no ha ocurrido esto ayer, ni anteayer, ni hace algunos años. Ha sido todo un proceso en el cual México ha logrado lo que significa el tema de la diversificación de la economía, de sus productos, etcétera. Y si hacemos una referencia a 2022, ¿a cuánto ha bajado, digamos, el tema de la minería? En el caso de México, del 78% ha bajado al 6%, casi nada. ¿Es importante? Claro que es importante. ¿Por qué es importante el cambio de eje de la matriz productiva? Si nosotros estamos sujetos solamente a lo que significa al desarrollo de los hidrocarburos y al desarrollo de las minerías, que son solamente dos ejes, realmente estamos servidos. ¿Por qué? Porque el tema, nosotros tenemos que estar pendientes de la subida o de la bajada de los precios internacionales. Suben los precios internacionales, bueno, nos alegramos. Bajan los precios internacionales, lo que ha pasado en la década del 80 y del 90, hemos estado realmente muy mal, y por eso ha sido el tema del despido de los 20.000 trabajadores mineros, que obviamente la producción no alcanzaba. Pues cómo alcanzar, no había ni siquiera, no alcanzaba, no estaba equiparado a lo que significa los costos de producción. Por eso no ha sido por otra cosa, no es otro tema. Entonces, el desarrollo de la minería y el desarrollo de los hidrocarburos son dos ejes nada más. Reitero, estábamos sujetos a la subida de los precios internacionales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar con el tema, por ejemplo, del litio, con el tema del desarrollo del litio, el desarrollo de la siderurgia, desarrollo agropecuario. Hay que trabajar con el desarrollo del turismo, hay que trabajar con el desarrollo de la industria textil y el tema del desarrollo científico-tecnológico. Y lo último que nos estábamos olvidando, estimado Javier, es la parte del desarrollo de la petroquímica. Mire, yo le voy a ser honesto hasta donde yo sé, pero lo que no sé no puedo decir nada más porque no conozco. En el tema del desarrollo de la petroquímica, desde la concepción de Evo Morales, de nuestro expresidente, ¿qué es lo que dijo? Que se iba a entregar en Tarija una planta de procesamiento de petroquímica, etcétera, hasta el 2010 de octubre del 2010
17. Póngale que me estoy equivocando un año y es el 18, pero no sabemos más qué ha pasado con esa planta. Yo particularmente no conozco más. Lo que sí sabía es que se iba a entregar una planta de petroquímica, que es absolutamente fundamental en el tema del país. No hay nada, no sé dónde ha fallado el proyecto, si es que ha fallado o qué ha pasado. Entonces ahí tenemos varios, digamos, vacíos. Ahora usted me dice, ¿por qué es importante? Reitero, es importante el desarrollo del litio, desarrollo de la cirugía, desarrollo de la agropecuaria, desarrollo de la industria textil, desarrollo del turismo y el desarrollo de la petroquímica. Estamos hablando por lo menos que en estos 15 años podría haberse logrado de manera plena para que sea un país sostenible en el tiempo, por lo menos unos 4 o 6 de estos. Estamos hablando de 15 años. No estamos hablando de gestiones de gobierno como era antes, de 4 o 5 años nada más. Es 15 años. Singapur en 25 años ha llegado a ser un referente mundial en cuanto a lo que significa el tema del desarrollo científico-tecnológico, con una población en su momento de 3,5 millones de habitantes, y ahora no pasa de los 5 millones. Y si me estoy equivocado, debe ser unos cuantos habitantes que pasan los 5 millones a 2022. Entonces, por eso es importante. Si nos quedamos, con eso termino, si nos quedamos solamente con minería, hidrocarburos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Imagínense que no hubiera hidrocarburos, imagínense que en Bolivia no hubiera el tema de la minería. ¿Qué hubiéramos hecho? Seguramente hubiéramos apostado a otras estrategias, a otros lineamientos de Estado, pero hay que cambiar, necesariamente es urgente, porque lo contrario, ¿qué es lo que vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? Bueno, tomando en cuenta de que usted lo ha mencionado, son necesarios las decisiones de los actores políticos absolutamente para que se pueda reestructurar y cambiar esta matriz productiva. Pero parece existir ciertos antecedentes de vamos a llamarlo mala reputación en cuestión del Estado boliviano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ha habido un par de nacionalizaciones en nuestra historia. El último se ha utilizado más como un discurso, la nacionalización de diferentes empresas. O, por ejemplo, la inseguridad jurídica, que a veces es bastante complicado generar o levantar una empresa acá, jurídicamente hablando. A veces se puede hablar, digamos, en otros países de un papel para abrir una empresa, pero acá es un papeleo, es un procedimiento. Y bueno, entonces por lo que puede ser que estas decisiones políticas y burocráticas también en nuestro Estado ahuyentan de alguna forma las inversiones que son importantes y bueno, genera y evita que se generen nuevas empresas, nuevos empleos. O sea, ¿cómo ve la situación política con relación a todo esto del cambio de la matriz productiva? Ahora, ahí tenemos un problema. El tema, bien pregunta usted, el tema en relación a la seguridad jurídica es fundamental. Eso es lo que ha pasado con el tema exactamente lo que ha pasado con la empresa Borax, empresa chilena, y con la empresa Ginda de Estados Unidos. Por supuesto hay otros procesos más en contra de Bolivia. El tema de la seguridad jurídica quiere decir que de alguna manera garanticen, digamos, sus inversiones. Cuando tus boletas de garantía te detienen por 1 o 2, obviamente estamos hablando de bastante dinero, ya realmente afecta a las empresas. Y no solo eso, sino que no garantiza pues el pleno desarrollo, digamos, de la industria o de lo que realmente ha habido el compromiso de trabajo y desarrollo tanto con el gobierno de Bolivia como con el gobierno, ya puede ser, digamos, de otro, o con el gobierno de otro país, o puede ser empresa privada también. Y eso es un gran problema. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las inversiones, el tema del empleo es importante. Si no hay inversiones, ¿quiénes van a invertir? ¿Va a invertir el pueblo? No, tienen que ser. Ellos saben cómo trabajar, ellos saben cómo producir, ellos tienen el conocimiento, tienen el know-how, por eso hacen inversiones importantes, solo que hay que darles las condiciones necesarias para que puedan trabajar. Pero si a los inversionistas estás
cooptando su dinero, están reteniendo su dinero por X incumplimiento, no solamente del país inversor. En el caso de la Jindal, no solamente se ha incumplido, no solamente ha incumplido la empresa india, Jindal, sino también ha incumplido el gobierno boliviano. Entonces hemos incumplido los dos y lo que no se entiende es cómo se retiene las boletas de garantía. Entonces ahí entra el problema de seguridad jurídica. Los inversionistas también saben dónde van a ir a invertir. Entonces yo creo que falta condiciones en el caso de Bolivia de poder lograr lo que significa el tema de la seguridad jurídica en relación a las inversiones que puedan hacer las empresas, en este caso de otros países. Y el tema de la seguridad jurídica no solamente es para la Bolivia, por supuesto, ese es para cualquier país del mundo. Cualquier empresa donde vaya a ir a ganar, por decir no va a ir a perder, pero mucho peor, digamos, si el dinero que apuesta va a ser retenido o va a ser, digamos, de alguna manera mal ejecutada, en este caso de manera tal vez un poco perversa, ¿no? Entonces el tema del empleo, por supuesto, que ya está absolutamente perjudicado, porque ahí se trabaja y se tiene un efecto multiplicador que puede ayudar en este caso a mejorar la economía en el caso de Bolivia y entrar a lo que significa el tema de la reactivación económica, ¿no? Porque yo tengo una pregunta, tal vez no tengamos tiempo. El 2021, por ejemplo, ustedes seguramente deben ver algunas propagandas, estimado Javier, en el que el señor presidente Luis Arce Catacora decía que habíamos tenido un crecimiento de 9.4%. 9.4%. Y se lo voy a conseguir, se lo voy a mandar a su correo la fotografía para que no piensen que me estoy inventando el dato. Pero al día siguiente sale su ministro, es que son cosas que hay que decir, ¿no? Al día siguiente sale su ministro y su ministro dice, no sé si por contradecir o no creo, pero dice que solamente se había crecido, estoy hablando del año 2021, estamos en el año 2022, que habíamos tenido un crecimiento solo del 1.4%. Ahí tenemos grandes problemas, la diferencia es abismal. Entonces, esos datos son los que realmente, bueno, y si hemos crecido al 9.4%, ¿por qué no se ha pagado el doble aguinaldo? Al interior del doble aguinaldo también hay problemas. ¿Por qué? Porque las MIPES, por ejemplo, las micro y pequeñas empresas, no puedes comparar pues, con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos cuando tienes los precios internacionales altos y tienes la capacidad de pago de doble aguinaldo. ¿Por qué? Obviamente 4.5% crece el Producto Interno Bruto de Bolivia y tienes la posibilidad de pagar de acuerdo a una ley boliviana, pero las MIPES ¿a cuánto han crecido? ¿Usted cree que aquí ha crecido al 4.5%? No. En el caso del 2017, espero no equivocarme de la fecha, en el caso del 2017 las MIPES solamente han crecido al 2.7%. Y el 2016 solo ha crecido al 1.7%, pero igual ellos han tenido que pagar el tema del doble aguinaldo. Es un problema, claro que es un problema, el tema de estos datos estadísticos que se manejan, digamos, a veces de manera discrecional, no sé, pero lo que sí debería de ser es un manejo único de parte del gobierno para tener inclusive certeza, digamos, de lo que estamos observando, etcétera, ¿verdad? Voy a agregar a su comentario que mencionó anteriormente, el tema de la pequeña y la mediana la microempresa. Sí. Pequeña. Y agregando a la anterior pregunta que le hice, se puede percibir que hay bueno, yo percibo otro problema más para generar esta clase de cambio de matriz y a la vez una industrialización. El otro problema que observo, por que esté equivocado, es el sistema tributario. ¿Por qué lo menciono? Ya que se ha convertido, en mi perspectiva, una depredadora de estas empresas, pequeñas empresas o medianas empresas. Solo como dato, claro, hay diferentes factores que pueden influir, pero al siguiente dato, la Cámara Nacional de Comercio, si no me equivoco, pone datos como para el 2021 se ha cerrado como una empresa al día. Esto es algo bastante preocupante, ya que, claro, o sea, como le digo otra vez, puede que influyan la pandemia, puede que influyan diferentes factores, pero también creo que esta clase de sistema tributario afecta y bueno,
se convierte a la hora de, se convierte en un impedimento a la hora de generar esta clase de emprendimientos, ya sea de ciudadano a pie o... A ver, no, la pregunta es muy buena. Cuando estamos hablando del tema de la tributación a nivel nacional, el tema es el siguiente. Nosotros somos uno de los países que más impuestos pagamos en América Latina. No quiero hablar del mundo, pero es uno de los impuestos que más caros pagamos. Estamos en el puesto de 18 países, estamos en el puesto número 15 o 16. Bueno, aquí estamos en el puesto 15. Y los países 14, 13, 12, etcétera, hasta bajar algunos, son países que menos impuestos pagan. Entonces, cuando estamos hablando de los impuestos de IVA, estamos pagando de las transacciones comerciales, etcétera. En el IVA tenemos el 13%. Utilidades a la transacción tenemos el 3%, 6%, 3% más 13 son 16, pero al margen de eso hay otros impuestos para las empresas. Ahí sí que las empresas, yo no sé cómo las manejan. Yo les digo, a ver, pónganse lápiz y papel, con toda seguridad cualquier empresario les va a decir que hacer empresa es bien difícil. Por eso antes hablaba del tema de los valores, la justicia, el amor, la verdad, la transparencia, el esfuerzo, el sacrificio que hacen los bolivianos por mantener una empresa. Es bien difícil, ¿no? Es fácil hacer empresa en Bolivia por la cantidad, y con toda seguridad yo les puedo decir, hay que hacer solamente los números, con toda seguridad que los empresarios son los que más impuestos pagan en nuestro país. No solamente los empresarios, tú y yo, todos pagamos más impuestos que 14 o 15 países que vienen más abajo. Entonces, Argentina también está entre los países que paga altos impuestos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que baje, digamos, la masa tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ampliar la masa tributaria y disminuir el tema de los impuestos. El 13% debería de bajar por lo menos al 10% o al 11%. Si bajan al 10%, con toda seguridad yo le puedo garantizar, ¿quién no quiere ser legal en este país? ¿Quién no quiere ser legal en este país? Todos quieren ser legal. Entonces ya no había el tema de la doble contabilidad, etcétera, etcétera. Pero asimismo hay problemas relacionados con el tema de pago de impuestos y que realmente de alguna manera están azotando al tema de las empresas. Cuando usted manifestaba en algún momento en esta charla, en este conversatorio que estamos realizando, decía, hay empresas que se crean y se cierran. Yo tenía un dato del año 2014, no me acuerdo exactamente, manejo muchos números y a veces un poquito. Lo que ocurría era lo siguiente: se creaban en un año, por decir, 10.000 empresas, pero de las 10.000 empresas se cesaban 4.000 empresas, pues 10.000. Por lo menos se cesaban 4.000 empresas al año. Entonces, ¿qué estamos hablando? De esas 4.000 empresas, por supuesto que ha habido inversión. Por supuesto que ha habido algún tipo de estudios relacionados con su área de apertura de mercado, pero han tenido problemas y han tenido que cesar. Y entre los problemas está el tema justamente de los impuestos. Tener deudas o tener impuestos con el Estado boliviano, obviamente hay que cumplir, para eso estamos, pero es nomás bastante delicado, ¿no? Entonces los impuestos son elevados y ya le digo, reitero, nosotros somos uno de los países que más impuestos pagamos en América Latina. De 18 países nosotros debemos ser el país número 15, con toda seguridad, o 14. Por lo que entiendo, se debería hacer una reforma tributaria. Así es. Y también he entendido, y le voy a tomar la palabra para enfatizar esta parte, que de una forma, entre otros problemas de impedimentos o factores, hace que de una forma la población rehuya hacer legalmente o formar parte del PIB, es decir, promover esa producción. Y bueno, tengo algunos datos sobre eso, ya que la gente, a ver tanto impedimento, a ver tanto papeleo, diferentes factores, tanto el impuesto, se prefiere, usted lo ha dicho bien, se prefiere ir al comercio informal. Actualmente el comercio informal, según los datos que he podido averiguar, está entre el 70 y 75%. Hasta el 80% del comercio informal. Es bastante elevado en nuestro país. Y eso trae a colación lo que hemos conversado sobre el tema del contrabando, que según algunos, por ejemplo el Centro Boliviano de Economía menciona de que representa el contrabando, posiblemente podría representar entre el 5 al 10% del PIB nacional. Sí. Y bueno, eso representaría como 2.300 millones de dólares. Claro.
fuerte. Y bueno, entonces es bastante interesante sobre este punto que usted ha mencionado. Sí. ¿Qué persona no quiere ser legal? ¿Qué persona no quiere tratar del país? No, yo con toda seguridad le puedo decir, tengo amigos que son parte de la mediana, micro, pequeña empresa, pero con toda seguridad ellos me dijeron de propia voz, ¿no? Yo quiero ser legal, ¿quién no quiere ser legal? Pero los impuestos son muy altos, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que ampliar la masa tributaria y obviamente hay que rebajar los impuestos y ahí sí podríamos tener tal vez igual o mayor cantidad de beneficios, en este caso de pago para el propio Estado o para el erario nacional. Eso es importante y lo que dice usted en relación a la cantidad de comerciantes que existe en este caso y del comercio informal que puede representar el 5%, sí, con toda seguridad supera el 5%. Es importante, absolutamente importante en este caso para el país, ¿no? Pero quienes tienen la última palabra son los que están en el gobierno, son los que manejan el poder político, ¿no? El poder político está concentrado y materializado por excelencia en el Estado, lugar central del ejercicio del poder, del ejercicio del poder político. Y sobre esto, ya para terminar y cerrar la entrevista, lo que usted mencionaba del Estado, ¿usted qué modelo económico apostaría? ¿A un modelo capitalista, liberal, o sea, dejar pasar, dejar hacer, o un modelo socialista, o sea, controlador, nacionalista, o tal vez un sistema keynesiano o mixto quizá? Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la concentración de la economía en el Estado, que lo manejan con bastante énfasis los gobiernos socialistas. Cuando hay ese tipo de concentración, todo lo controla o lo maneja el Estado y no deja, digamos, a la parte privada desarrollarse, que ellos conocen muy bien. Los del gobierno, qué sé yo, están empezando a conocer, pero los empresarios privados conocen su trabajo, saben cómo van a crecer, conocen, saben el know-how, saben de saber cómo. Entonces hay que dejarlos a los empresarios hacer su trabajo, que por supuesto es importante para el tema de la generación del empleo, porque de lo contrario van a terminar como en el caso de Venezuela. Venezuela, no te olvides que ha sido uno de los países más ricos de América Latina en su momento. Pero ahora, hombre, está igual o peor que Haití. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No voy a hacer más énfasis en eso, pero realmente es bastante complicado. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del liberalismo, una economía liberal de mercado, de alguna manera ha tenido, tal vez una de las mayores debilidades ha sido que en su momento no se ha tenido la capacidad de poder controlar el tema de la inflación. La inflación también hay que cuidar, ¿no? Pero de todo igual, los países socialistas tampoco han podido cuidar el tema de la inflación. El caso de Argentina, hasta ahora sigue con problemas de inflación. En un momento determinado, yo le comento en el caso de Venezuela, había una... No le contaré eso, sino le voy a decir lo que pasó. Había una... Sí, creo que vaya los ejemplos, ¿no? Había una señora venezolana que me habló. Llegamos de casualidad a comunicarnos por este medio, ¿no? Yo no la conocía, pero tampoco me conocía. Y estoy hablando exactamente del 2018-19, antes de la pandemia. Y me dice que Venezuela, que su presidente, que lo mejor, que no sé cuánto, y justo empiezo a leer y yo les respondo. Pero siempre lo que me gustó es que hubo un nivel de educación. No me insultó, ni le insulté. Entonces eso me gustó, por eso seguí. Y me dice que Venezuela, yo le dije, pero Venezuela realmente tiene ni siquiera una inflación, porque hay que diferenciar. Una cosa es la inflación moderada, otra cosa es la inflación galopante y otra cosa es la hiperinflación. Su país está viviendo una hiperinflación. No, me dice que nosotros en un año más nos vamos a recuperar y con toda seguridad Venezuela, estoy hablando del 2018, con toda seguridad que Venezuela va a salir adelante. Así seguimos hablando, no le cuento en detalle, pero le hice una pregunta. ¿Sabe a cuánto asciende la hiperinflación de su país? Bueno, un poco reaccionó a la verdad que no, pero vamos a salir, seguía insistiendo. Al 31 de diciembre, con toda seguridad está llegando a 6 millones de porcentaje en el nivel de hiperinflación. A un segundito, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué se llega también a esos niveles? Porque hay tres factores fundamentales: el tema de la legitimidad, la representatividad y la gobernabilidad que debe tener un líder, su presidente en este caso. Y en este caso,
no le voy a pedir que me responda, pero ha perdido la legitimidad, ha perdido la representatividad, ha perdido la gobernabilidad. Está gobernando ya, pero por favor, se gobierna de otra manera, ¿no? Digamos, a través de una dictadura totalitaria, yo estoy hablando de Venezuela. Entonces, en esos países también existe hiperinflación. Entonces, ¿dónde quiero llegar? A que los gobiernos liberales lo que más tienen que cuidar son el tema de la hiperinflación, que tiene que ver con el tema de la estabilidad económica, y el tema del crecimiento económico y con el tema del desarrollo económico. Entonces podemos andar con toda seguridad, hay mejores oportunidades, y solamente termino con este criterio. Con toda seguridad tenemos conocidos, etcétera, etcétera, en nuestro país, que han ido a buscar trabajo a Estados Unidos, etcétera, a países que realmente, como quien dice, van a tener mejores ingresos. Pero la pregunta del millón: ¿alguno de sus parientes de usted o de algún amigo que conoce ha ido a buscar trabajo a Rusia, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El tema, usted hacía referencia hace rato, el tema del empleo. Por supuesto que el tema del empleo es absolutamente fundamental para cualquier país. La gente tiene que tener el empleo, y no lo que ocurre, digamos, en nuestro país. Pero por eso hablo de gente valerosa de nuestro país, porque el 80% vive en una economía informal. Entonces, ¿qué hace en este caso la gente común? Trabaja y se gana el pan de cada día, poder sin poder, con todas las dificultades, sol, viento, lluvia, y ni siquiera termina ahí. No goza de un sueldo, no goza de beneficios sociales, no goza de un seguro social universal, no goza de un aguinaldo, peor que un doble aguinaldo. Entonces, realmente esa gente juega en contra. De acuerdo, seguramente hay algunos que sí son millonarios, pero son los mayoristas que tienen mucho dinero, pero la mayor cantidad de gente, de ese 75% que hacía referencia usted, hasta el 75% son gente que se la bate día a día. Muchas gracias, estimado licenciado. Hemos estado con el licenciado Víctor Camacho. Bastante apreciable los puntos de vista y los datos que nos ha ofrecido. Esperamos volverlo a tener en alguna próxima entrevista, estimado licenciado. No, en todo caso, el agradecido soy yo, absolutamente, por permitirme dar a conocer algunos criterios fundamentales para el tema, particularmente del cambio de eje de la matriz productiva en Bolivia, cómo se debería de trabajar. Absolutamente claro, si tenemos solamente minería y hidrocarburos, no está bien la economía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que diversificar la economía para ser sostenibles en el tiempo y lograr mejores condiciones de vida para nuestras futuras generaciones. Y terminar con este pensamiento, ¿no? El futuro del hombre es la cultura, porque nos permite lograr una independencia política, económica, social, cultural, religiosa, ideológica, etcétera, y a partir de ello nosotros podamos alcanzar el éxito y no el fracaso. Muchas gracias, estimado Javier, y bueno, felicitarte por la actividad que trabajas y desarrollas. Buenas tardes. Gracias a usted. Muchas gracias. Hasta la próxima.